Dice una unidad de destilación. ¿Por qué voy a leer el texto? Porque aquí no nos da datos en el diagrama. ¿Vale? Entonces, cuando no tenemos tantos datos en el diagrama, pues ahí sí no hay de otra, ¿verdad? Vamos, tenemos que leer el texto. A, unidad, a una unidad de destilación que consiste en dos columnas se alimenta con 80 mol por minuto de una mezcla líquida que contiene 30% en mol, 25 tolueno y 45 gileno. Va, entonces ya nos da la alimentación. Nos dice que se alimenta N, porque son moles, 80 mol por minuto con su composición. Y eso debe sumar 1, ¿no? Ahí está. El producto inferior de la primera columna contiene 99% en mol de X y nada de B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? 2 X de gileno, no de, contiene, sí, gileno 99% y X de V 0. En este flujo se recupera el 98% de la alimentación. ¿De qué flujo? Seguimos en 2, ¿no? Entonces, cuando hablamos de se recupera o se obtiene o nos especifica que lo estamos obteniendo, estamos hablando de una relación de dos líneas. O sea, la relaciona la línea donde se recupera con la que se alimenta. Entonces, la masa o los moles de gileno que yo tenga en 2 que se recuperan en esa línea son el 98% de las que tengo en 1. Es lo que nos dice el texto ya en una ecuación. El producto superior de la primera columna se alimenta a la segunda columna. Como 3, ¿no? El producto superior de la segunda columna contiene 99% en mol de B y nada de gileno. O sea, 4. Aquí le ponemos en 4. X. El producto de B. Es en 3, ¿no? Nos dice que No, sí es son de la cuatro. segunda. El producto Ah, superior de ok. la segunda. Sí, 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 perdón. Vale, vale. Y nada de gileno. El benceno recuperado en este flujo representa el 96% del alimentado a esta columna. ¿Vale? ¿Qué flujo estamos hablando? 4. Seguimos en 4. Nos está hablando del benceno recuperado, o sea, el benceno que nosotros tenemos en esa línea. Nos dice que es
el 96% del benceno alimentado específicamente a esa columna en 3. ¿Va? Calcula los flujos en kilomol por hora y composiciones molares de todas las corrientes. ¿Ah? Profe, una duda. Ajá. ¿Cómo sabe que la última condición es de este en mol? Si las primeras nos las dieron, bueno, las fracciones en fracción masa y la segunda condición, la que acaba de anotar, la anotó en mol, ¿por qué la anotó en mol? En masa, bueno, realmente no nos dice las unidades. Bueno, esta nos dice que son en mol, por eso las son en mol, y las últimas 99% en mol, 99% en mol, todos nos lo dan moles. Ah, ok, es que no había leído bien la parte de arriba. Vale. Sí, porque no, aquí todo está homogenizado, no nos dan nada en masa. Entonces, pues ya, no hay reacción química, no hay energía. En teoría se debería de poner un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, base de cálculo, 80, datos extra, podemos calcular cada uno de lo que entra. ¿Quieren que ponga musiquita de fondo para que no estén tan callado esto? No, profe, sí está bien. Bueno, digo. Como ustedes me digan, ¿eh? Está bueno. El 30% de 80 son 24. El 25 son 20. Y 36. ¿Qué estoy haciendo? Entonces ya tenemos base de cálculo, datos extra, planteamos balance, columna 1. Lo que entra es igual a lo que sale. Conocemos lo que entra. Luego, nos lo pide todo en kilomol por hora, ¿verdad? Así. Sí, Entonces, vamos a pasarlo todo a kilomol por hora para que nos den en esas unidades. Entonces, en 60 minutos tienen 1 hora y 1000 moles tienen 1 kilomol. Nos da... Ay, no sé, güey. 4.8. Entonces aquí le cambiamos a 4.8 para que nos dé todo en kilomoles, ¿vale? Uno punto 44.
1.2. 2.16. Ahí está. Ya tenemos entonces ahora sí que todo está en km por hora, como no lo pide el problema. Lo planteamos por componentes. Gileno, benceno. Lo que entra es igual a lo que sale. Benceno en 2 porque perdón, en 3 porque no tenemos benceno en 2. Gileno, las moles de gileno que entran son iguales a las que salen en 2 más las que salen en 3. Tolueno. Y el tolueno 2.16 tolueno en 3. Entonces de este balance ya tenemos un dato nuevo que es el benceno. Y recuerden que siempre que sacamos un nuevo dato, nos preguntamos si ese dato conocemos su fracción en esa línea. Entonces, pues no, porque no nos dan datos de 3, entonces no conocemos su fracción. Seguimos. Planteemos un balance en la columna 2, que nos queda igual, lo único que cambia son entradas y salidas. Y que pues no conocemos la entrada A. Profe, no puso al revés el gileno y el tolueno. Tienes razón. Ahí está. Perdónenme. No, sí voy a tener que cambiarlo. Tolueno. Gileno. 1.2 de tolueno. 2.16 de gileno. Para la columna 2, lo que entra es igual a lo que sale. Entra 3, sale 4 y 5. Para el benceno, que es el único dato que tengo, pues ponemos lo que entra, 1.44, es igual a lo que sale. Las moles de benceno en 4 más las moles de benceno en 5. Ya no podemos plantear balances. Podemos plantear un global, pero antes de eso vamos a ver si podemos complementarlo con el texto. Lo cual sí, porque pues tenemos datos extra que nos permiten calcular nuevos datos, ¿no? Entonces, de datos de texto, sabemos que el gileno en 2 es el 98% de 2.16, que es el gileno en 1. Y que el benceno en 4 es igual a 0.96 de 1.44. Entonces, 0.98, 0.96, 2.11
1.38. Ahí está. Ya tenemos nuevos datos de nuestro balance. En la columna 1 ya tenemos el gileno en 2. Por lo tanto, podemos calcular el gileno en 3, ¿no? Y en la columna 2 tenemos que esto es 1.3824. Hasta aquí vamos bien, ¿hay alguna duda? Acá. Todo bien, profe. Entonces el gileno en 3 es igual a 2.16 menos eso, ¿no? Serían... No sé. 2.16 0.0432 kilomol por hora. Ahí está. Y de este dato sí conocemos su fracción, ¿no? Nos lo da el problema. 99. Entonces N3 va a ser gileno en 3 entre 0.99. .043 kilomol por hora. Ya tengo perdón. Espérenme tanto que estoy haciendo. ¿Cómo se estoy en Mongolica? Estoy un poquito despistado, por no decir otra cosa. Esos datos son de 2, perdónenme. Entonces, lo que calcularíamos es N2. Y pues serían con las moles de gileno en 2 y su fracción. Y las moles de gileno en 2 son 2.11. La razón se me hacía muy chiquitín. $2.1381. Ahora sí ya tengo N2, puedo sacar N3 de mi balance, ¿no? De mi balance en mi columna. N3 es igual a 4.8 menos 2.13. $2.66 kilomol por hora. Entonces ya tengo de mi balance el gileno y el benceno. Falta el tolueno, ¿no? Que ya lo podemos calcular. ¿Por qué? Bueno, el tolueno en 2, pues va a ser el 1% de mi línea, ¿no? Si el 99% es gileno y no hay benceno, pues nos queda el tolueno, ¿vale? Para que sume el 100%. Repito, el 99% es gileno. En mi línea 2 el 99% es gileno. No hay benceno. Entonces el 1% restante pues debe de ser de tolueno. Multiplicamos su fracción por el total, como lo hicimos al principio,
y nos da 10%. Los moles. Y para el... Ese es el tolueno en 2. Para el tolueno en 3, podemos hacerlos de dos maneras. Uno, pues despejando, ¿no? Si despejamos de aquí, lo podemos calcular. Y la otra es, pues ya sabemos cuánto vale N3. Y sabemos que si los sumamos todos, el gileno en 3, más el tolueno en 3, más el benceno en 3, pues nos debe de dar mi línea. De ambas maneras nos tiene que dar lo mismo, ¿va? Sería de balance 1.2 menos 0.21. Y de la otra sería N3, 2.661, menos el gileno en 3, menos el benceno en 3. El benceno en 3, güey. ¿No es .021 en tolueno en 2? Sí, porque es el 1%. Todo queda hacerlo mental. Ando bien frío y quiero hacerlo mentales. Perdónenme, soy muy inocente a veces. Es que también estoy triste porque no abrieron el tianguis aquí en mi casa. O sea, un miércoles sin tianguis para mí no tiene sentido la vida, ¿sabes? Me falta, a ver, ya tengo N3, tengo el gileno en 3, me falta el benceno en 3, que sería 1.44. Ahí está, da lo mismo, ¿no? No importa en ese momento cómo lo saquen, les da lo mismo. Eso sería todo de la columna 1, entradas y salidas. Ahora vamos con la columna 2. Como ya sabemos todo lo que entra, pues ahora sí podemos plantear un balance de los demás componentes. Bueno, primero que nada ya podemos sacar las moles de benceno en 5, que sería 1.44 menos 1.38. Kilomol por hora. Y pues sabemos que el benceno en 5 no es cierto, el benceno en 4, que es la condición que nos dan, es el 99% de esa línea. Y el benceno en 4 es 1.38. .39, 63. Ahí estás. Tenemos N4, podemos sacar N5 de balance. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Con un dato nuevo que tengamos, comparamos su fracción y si podemos sacar el total, pues lo sacamos. N3, ¿cuánto es?
2.66. Punto 26, 47 kilomol por minuto. Y nos faltaría. Kilomol por hora. Ah, sí, es cierto. Estoy poniendo minutos. Dios santo, ¿qué me pasa? Despierta, por favor, Neria. Sí me siento muy, ¿cómo decirlo sin ofenderme? Vamos a seguirle, muchachos. Hoy no tengo ganas de ofenderme. Perdónenme, si ven que me distraigo, que escribo cosas que no son, sí, díganme, por favor, porque se me va la onda. A ver, de 3 tenemos todo. De 4 tenemos el benceno. Y ya, ¿no? Es lo único que tenemos. Podemos sacar tolueno también. Sí, no, porque tenemos el total. Entonces, en 4 nos dice que no tenemos gileno, por lo tanto el 1% va a ser del tolueno. Por N4, 1.3963, 0.0, mejor lo. Les digo que ando bien salsas. ¿Qué pedo? Ven, y porque luego en la calculadora lo hago bien. 0.03. Y por lo tanto ya podemos sacar el tolueno en 5. Que sería el tolueno en 3. 1.178 menos 0.0139. 1.164. Ya tenemos el benceno en todos lados. El gileno. Tenemos benceno y tolueno, nos falta gileno, ¿no? En la columna 2. Es las moles de gileno que entran. La llamada se acaba en 1 minuto. Si se corta, vuelven a entrar, porfa. Ojalá que me dé tiempo de terminarlo. Gileno en 3. 0.0432. Ah, sí. Y esto es también lo que tenemos en 5, ¿no? Porque en 4 no tenemos gileno. Si en 4 no hay gileno, pues todo se va para los fondos. Y ese sería todo el balance de este problema.